¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Que no le metan cuento de Noticias Caracol en vivo. Saludamos a todos nuestros usuarios a esta hora de distintas plataformas que nos acompañan. Se pueden conectar a través de DITU, a través de la señal de YouTube, de X, de distintas plataformas digitales de Noticias Caracol en vivo para este espacio que, como todos los martes, se enfocará en algún tema de interés en materia de tendencias, si se quiere, pero también de controversias, particularmente que se generan desde los Estados Unidos. Y para hoy tiene que ver con un hecho que se presentó hace algunas semanas, pero que se ha convertido en una cuestión de interés nacional en los Estados Unidos porque se conocieron unas imágenes el pasado viernes y tiene que ver con el vil asesinato, todo captado en cámara, de una refugiada ucraniana. Su nombre era Irina Zarutska, de tan solo 23 años. Ya vamos a ver más adelante detalles de este asesinato por parte de un habitante de calle. Esto fue en Charlotte, en Carolina del Norte. Pero nos acompañan a esta hora precisamente para hablar sobre este hecho y sobre el tratamiento judicial que se le ha dado, sobre la controversia de si debe haber más mano dura en contra de los criminales y de problemas, si se quiere, en los reglamentos o en los ordenamientos legales de cada uno de los países. Pero bueno, saludo entonces a esta hora a César Arroyo. Él es líder juvenil, consejero territorial del Atlántico. César, ¿cómo vas? ¿Qué tal, Juan Camilo? Buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Muy bien, gracias. ¿Dónde te encuentras? En este momento soy de la ciudad de Barranquilla. Me encuentro aquí en Ah, Barranquilla. bueno. Ah, bueno, de Curramba. Dame un marcador para el partido de esta noche, César, aprovechando ya. Hombre, 2-0. 2-0 gana Colombia. Ah, bueno, de visitante, de visitante. Y también saludo a Alejandro Higuera. Él es columnista del Tiempo, psicólogo, literato, que también nos acompaña en esta tarde. Alejandro, ¿cómo vas? Y también de una, dame tu marcador, ¿por qué no? Buenas tardes, Juan Camilo. Buenas tardes a toda la audiencia. Nada, un gusto estar aquí con ustedes. Mi marcador 3-0. Yo creo que repetimos la hazaña. Bueno, este hombre sí se fue, mejor dicho, goleada para los venezolanos allá en Maturín. Pero bueno, muchachos, este ha sido un tema, ya lo estábamos conversando un poco por fuera antes de entrar al aire, y ha sido un tema que realmente ha causado mucha controversia, particularmente hoy en Estados Unidos. Ha causado más controversia con pronunciamientos desde el presidente de los Estados Unidos hasta la fiscal general, que hace tan solo unos minutos anunció nuevos cargos en contra de este individuo, de Carlos Brown Jr., de 34 años. Esto básicamente fue un hecho que ocurrió el pasado 22 de agosto. No sé si tengamos las imágenes. Naturalmente el video es muy fuerte, pero este sujeto que ven nuestros usuarios a esta hora en pantalla, su nombre es de Carlos Brown Jr., es un hombre de 34 años, era un habitante de calle. Tiene la particularidad de que tiene un amplio prontuario criminal, unos 14 arrestos, 14 violaciones a la ley previos tuvo. Incluso estuvo 5 años en la cárcel y recientemente incluso se le había arrestado por haber asaltado a su hermana, por haber cometido un robo en contra de su hermana. También había cometido múltiples robos con mano armada en contra de distintos establecimientos. El problema más reciente había sido en enero de este año por una llamada falsa al 911, y en su momento se había librado de la justicia diciendo que tenía problemas de salud mental. También hay que decir que cuando fue liberado de prisión por 4 años, el juez lo liberó porque él firmó un compromiso de que iba a volver a asistir a corte. Quiero que vean este momento. Allí lo que pueden ver nuestros usuarios es justamente el momento previo al ataque. Esta muchacha, que es Irina Zarutska, de 23 años, una refugiada ucraniana que huyó de la guerra en Ucrania para venir aquí a Estados Unidos a buscar una mejor vida, termina asesinada en un tren ligero en Charlotte, en Carolina del Norte. Las imágenes posteriormente son muy fuertes, por eso es que nos tomamos la licencia de no mostrarlas, pero luego este sujeto la apuñala, le quita la vida y empieza a merodear por el vagón del tren, tranquilo, escurriendo sangre, hasta el momento en el que paran en una estación y que sí
y que sí es detenido por las autoridades. La principal crítica ha sido alrededor de la laxitud frente a estos criminales. Y quiero empezar precisamente con eso, César. Uno ve a un tipo de, de, con semejante prontuario, escuchando todo lo que estaba enfrentando previamente y viendo el hecho de que andaba tranquilamente por las calles con semejante prontuario, uno lo primero que piensa es, aquí hay un problema de la justicia. ¿Tú cómo lo ves? ¿Se pasaron en términos de laxitud frente a este sujeto? Bueno, primero enviarles nuestras condolencias a la familia de Irina y decir que lo que le pasó a Irina le pasa a millones de colombianos a diarios. No es menos cierto que nuestra institucionalidad en nuestro Estado hoy no está garantizando la seguridad de todos los colombianos. Personas como esta deben estar aisladas totalmente de la sociedad y por trámites burocráticos y negligencias por parte de jueces, de fiscales, no pueden haber criminales como estos, Juan Camilo. Y te doy un dato. Hoy revisando el informe de gestión de la Fiscalía General de la Nación, el 52% de los homicidios que ocurrieron entre 2023 y 2024 hoy no se han resolvido. Quiere decir que el 52% de los homicidas hoy están en las calles viendo a qué otro colombiano asesinar o a qué otro colombiano hacerle daño. Entonces es muy preocupante, no solo para nuestro país, cómo se encuentra en materia judicial. No es menos cierto que hoy la justicia en Colombia está colapsada, el sistema judicial en Colombia está colapsado y que tenemos muchos bandidos en la calle asesinando y dañando a los colombianos. Entonces, creo que la mirada que debemos darle como sociedad es exigirle al Estado que nos brinde garantías, que le brinde garantías a los millones de colombianos y que no tengamos más irinas aquí en Colombia que sean asesinados por bandidos como estos que deben estar aislados de la sociedad y que como colombianos debemos repudiar firmemente. Sí. Bueno, César allí tiene un punto, lo aterriza al caso colombiano, donde Alejandro, ya hemos visto que en Colombia ha habido una controversia también, un debate eterno entre, por ejemplo, las garantías que le dan a los jueces a unos criminales, incluso, por ejemplo, en ciudades como Bogotá bueno, en Barranquilla también hay mucha controversia siempre de que dicen que la policía lleva a los criminales ante un juez, pero un juez los termina sacando o termina no dejándolos tras las rejas por cuestiones procedimentales. Y entonces surge la pregunta, tratando como de hacer comparación, son distintos sistemas, pero vale la pena la comparación. Eh, Quizás se le están dando muchas garantías a los criminales por tratar de priorizar derechos que toda persona tiene en un determinado proceso. En este caso, ¿tú cómo lo ves, Alejandro? Bueno, frente a lo que tú nos planteas de si es necesario tener una mano más dura con los criminales, a mí me parece importante señalar que el sistema, digamos, carcelario de Estados Unidos y también el de Colombia tienen una falla muy grande y es que no buscan resocializar a las personas, sino que buscan solo retenerlas, aislarlas, como mencionaba de pronto César, pero también dejarlas rápidamente y fácilmente en libertad sin ningún tipo de ayuda a esas situaciones que hicieron que los crímenes se cometieran. En el caso que estamos comentando, me parece importante, digamos, como señalar que esta persona tenía problemas de esquizofrenia y en el momento en el que hizo la llamada del 911, estaba diciendo que tenía que dentro de su cuerpo sentía que había personas que lo estaban manipulando o lo estaban llevando a cometer actos. Esto se puede considerar como un delirio y es un inicio de alguna forma o sí, es una forma de identificar que la persona puede estar teniendo un evento psicótico muy importante que puede llevar incluso a casos de violencia. No sucede en todos los casos de esquizofrenia, pero sí sucede, digamos, como particularmente con este sujeto. Me parece, digamos, como importante también mencionar que el sistema de salud en Estados Unidos es muy precario, no hay una buena atención, digamos, como a los temas de salud mental y como ya se ha venido, digamos, como documentando, también hay un tema muy fuerte en cuanto al abuso de sustancias que puede llevar a que personas que tienen temas de salud mental
en su naturaleza, de alguna forma, pues se desborden y tengan estos ataques, estos brotes que hacen que cometan, digamos, como violencia de alguna forma. Claro. Pero tú crees, Alejo, que esa condición de esquizofrenia es un atenuante teniendo en cuenta que ya había cometido 14 fallas previas y que en el video se ve claramente el sujeto saca la navaja, la prepara y de un momento a otro pues quizás le dio un ataque, pero es decir, una persona si sufre esos problemas precisamente no debería estar en libertad. ¿Tú crees que que ese aspecto que tú estás mencionando es un atenuante frente a los cargos que le están imputando ahora, por ejemplo? Digamos que la esquizofrenia solo es violenta en menos del 10% de los casos. Eso me parece, digamos, como importante resaltarlo porque hay mucha estigma respecto a esta enfermedad, a esta enfermedad mental. Y lo que me parece, digamos, como más importante no es señalar que esta persona debería estar, digamos, como restringida de su libertad o aislada de las otras personas, sino ver muy bien por qué es que suceden estos casos de violencia. Como lo mencionaba, sucede principalmente por dos cuestiones. Las personas deciden dejar su medicación o, por otro lado, deciden consumir sustancias psicoactivas que hacen que estos episodios de violencia se vuelvan mucho más frecuentes. Como es una persona que ya tenía prontuario de violencia, es más importante que las personas estén encima de que esta persona se tome los medicamentos y de que no recurra al abuso de otras sustancias adicionales. Listo, bueno, son puntos muy válidos también para el debate. Quiero, antes de darle la palabra a César, destacar que tenemos una línea de WhatsApp abierta para que todos ustedes que nos ven a esta hora puedan comentar, puedan dejar sus preguntas, puedan hacer sus observaciones. El número es el 315-366-0201. 315-366-0201. Bueno, César, naturalmente Alejandro tiene puntos que son muy válidos en términos del tratamiento que requieren este tipo de personas que sufren de una condición mental que naturalmente requiere un trato. Y bueno, este era un hombre habitante de calle, su familia al parecer tampoco estaba pendiente de él. Bueno, allí había tenido problemas con su hermana también. Pero César, ¿tú crees que, porque ahora que el crimen se cometió, es cierto que la atención de los medios no está frente a específicamente esos problemas de salud mental de este individuo, sino frente al asesinato como tal? Eh, ¿Tú también crees que considerando esa condición de él, mmm, quizás el juzgamiento o el procedimiento judicial debería tener en cuenta esos criterios a la hora, por ejemplo, de emitir una condena? Lo primero que hay que decir es que aquí hubo un fallo por parte del Estado. El Estado debe garantizar, y lo repito, la seguridad de sus ciudadanos. En este caso hubo un fallo del Estado con relación a cuidar a Irina, a cuidar a las millones de Irinas que existen en el mundo y a los millones de que existen. Entonces, yo sí creo que las penas deben ser muy duras. Una persona no puede escudarse ahora en su salud mental cada vez que comete un homicidio, que comete un asesinato y asumir problemas de salud mental. Y si previamente ya esta persona tiene 14 anotaciones por distintos delitos y viene con este tema de delirios y todo lo que manifiesta en temas de salud mental, yo creo que no podemos quitarle la responsabilidad. Le quitó la vida a una joven de 23 años que venía de Ucrania refugiada y la asesinó sin mayor, sin tener la mayor como visión o perspectiva, había hecho lo que había cometido, sino con esa tranquilidad de saber de que la justicia falló y que por la justicia haber fallado, digamos, hoy se está perdiendo y se están perdiendo en el mundo millones de vidas. Entonces yo sí creo que la justicia debe comenzar a ser mucho más dura y el Estado debe comenzar a ser mucho más duro con personas como esta, que más allá de excusarse en un problema de salud mental, van, matan a cualquiera y es que sufro de esquizofrenia o tengo problemas de salud mental o cualquier otra cosa con tal de excusar el delito. Yo entiendo, digamos, la perspectiva de Alejandro como profesional de la salud enfocado en los temas de salud mental como su profesión, pero es que, digamos, el Estado
no puede seguir garantizando que personas violentas como esto, que teniendo problemas de salud mental, salgan a la calle y maten por querer matar o excusándose en sus problemas de salud mental. Aquí en Colombia nos pasó, hace poquito en Ibagué, un habitante de calle Sí, apuñaló a un muchacho de 14, 16 años en el cuello y lo mató. Entonces, no podemos quitarle la responsabilidad a estas personas de que porque son habitantes de calle o tienen problemas de salud mental o tienen problemas de sustancias psicoactivas, les vamos a quitar la responsabilidad jurídica que tienen por un homicidio que cometen. Entonces, yo sí sí, creo que sí. las penas deben ser mucho más duras y el Estado debe ser mucho más fuerte y robusto con relación a las penas de estas personas y aislarlas de la sociedad. Sí. Bueno, Alejandro, no sé si tengas algún comentario ahí. Es una posición que sí, digamos que es posición que también, por lo menos aquí en Estados Unidos, se ha visto mucho esa posición que César está exponiendo, y esto va un poco con el concepto de que la responsabilidad penal es individual. Puede haber algunos criterios en el marco de esos procedimientos que le resten no gravedad, sino contundencia, si se quiere, a una condena. Pero esta visión de César, ¿tú cómo la ves? Y el comentario de que estos sujetos no se les puede restar responsabilidad porque argumenten que tienen una enfermedad mental o porque argumenten que no estaban tomando su medicamento. A mí me parece muy importante y muy interesante, digamos, como la postura de César, porque pues dentro de mis columnas me dedico justamente a ver cómo es el pensamiento de cada una de las generaciones. Y la generación Z ya está muy cansada de todos los temas woke, de todos los temas que tienen que ver con la interseccionalidad, que tienen que ver con ver esas pequeñas cosas que hacen que cada individuo sea diferente y buscan una igualdad en donde no se victimice a la gente, en donde todos podamos ser iguales realmente ante la ley. Entonces creo que lo retrata muy bien ahí en ese, pues en su comentario, ¿no? No por condiciones individuales, pues alguien tiene, digamos, como que salvarse o se le quita, digamos, la culpa. Yo estoy de acuerdo con César de que hubo un fallo estatal. Como lo mencionaba, hay un fallo desde Mm, el sistema carcelario, también como el sistema de salud, que no le permiten a estas personas realmente resocializarse y entrar, digamos, como en comunidad. Eso me parece, digamos, como muy importante mencionarlo. También me parece importante mencionar que este caso en particular ha tenido también un empuje muy grande por parte de políticos y de gente de la ala republicana. ¿Por qué? Porque les sirve de alguna forma también este discurso de que lo woke está cayendo, de que es necesario que todos sean juzgados con la misma brecha, que no sean, digamos, como tenidos en cuenta esas diferencias en cuanto a miles de cosas, orientación sexual, de género, incluso problemas de salud mental o temas de clase. Entonces, creo que ahí, digamos, como que va muy de la mano también esta idea de que sí, lo que se está buscando también a través de este ejercicio puntual es imponer una agenda en contra de lo woke, en contra de esa idea de las diferencias, de ver las diferencias como algo sí, que nos construye como sociedad y no que nos eh, debería, digamos, como dividir más, ¿no? sí, perfecto. Bueno, vamos a escuchar también, porque así como ustedes tienen sus opiniones, también las tienen los demás jóvenes en las calles a los cuales hemos consultado a propósito sobre este hecho y sobre el tratamiento judicial en torno a este crimen. Escuchemos. Me parece pues que es injusto, porque si los delitos están comprobados y un juez que no sabemos por qué razón lo habrá dejado libre, pues decide dejarlo libre, pues da mucho en que uno pueda dudar de la justicia. Hay gente que no comete ni delitos y injustamente está en una cárcel. Como hay gente que los comete y al otro día, a los 2 días, 74 horas los sacan de nuevo. Entonces digo que deberían ser más justos y de verdad, si una persona que atenta contra la vida de otra persona, pues deberían de verdad castigarlo porque personas así hay muchas. Pues la verdad no sabría qué decir, la verdad es muy malo del juez por haber hecho eso, porque si tiene 14 delitos
es una persona culpable. Hombre, pues la verdad digo que pues sí es culpa del gobierno, bueno, de la justicia más que todo, porque cómo es posible que una persona con 14 delitos quede libre y no pague por sus penas. Pues la verdad me parece un poco pues inaudito y más que todo, o sea, me parece algo absurdo, ya que se supone que si una persona comete un delito debería estar en la cárcel. O sea, no hay una ley establecida que diga que una persona por cometer algún error debe quedar libre. Debería ser al contrario. Bueno, las opiniones aquí son unánimes. Naturalmente esto es gente que, pues, que está en las calles, que llega a uno y que les comentan, oye, les muestra, pues uno les muestra el video y les dice, este sujeto tenía 14 delitos previos, estaba libre y pues naturalmente estaba delinquiendo. Y lo primero que se le viene a uno a la cabeza es eso, ¿no? ¿Cómo es posible que un sujeto con 14 delitos, con 14 crímenes encima, estuviera libre? Alejo, ¿tú crees que eso es simplificar la situación o es ser realista? Mm, yo creo que esto atañe a un problema que tenemos hoy en día con los medios, con la comunicación, con las redes sociales. Y es que nosotros ya no somos solo espectadores, sino que estamos también creando de alguna forma comunicación. Muchas veces tendemos a ver la noticia y opinar rápidamente de eso. Queremos, digamos, como todo el tiempo tener la atención de las personas que nos siguen, de las personas que están, digamos, como pendientes de cada una de las noticias y queremos pegar todo el tiempo como a ese algoritmo. Ese algoritmo, de alguna forma, premia la rabia, premia esas interacciones y yo creo que muchas veces se puede caer en la sobresimplificación de ciertas situaciones. Estos casos tienen que ser, digamos, como vistos al detalle y obviamente estoy de acuerdo con que de pronto la jueza actuó mal dejando a esta persona libre, dejando a esta persona sin atención de ningún tipo, ¿no? Es como que vaya y se cuide solo o que solucione solo sus problemas. Y siento que aquí teníamos ya los indicios de que iba a pasar algo grave, de que esta persona claramente necesitaba tener, digamos, como un acompañamiento mayor para tomarse los medicamentos, para resocializarse, tener un apoyo mucho más grande del Estado. Entonces, creo que podemos caer en juzgar, digamos, como muy rápidamente a las decisiones de la jueza, también por este tema de la economía, de la información, en donde estamos rápidamente queriendo opinar sobre cualquier cosa y no yendo a lo más profundo de cada uno de los casos. Claro. Quiero leer algunos mensajes de usuarios que están conectados con nosotros a esta hora. De paso, agradecerles por estar acompañándonos. Recuerdo el número al que nos pueden escribir allí, está en pantalla, al WhatsApp 315-366-0201. Nos dice, por ejemplo, José Bolívar, estoy de acuerdo con César, las cosas deben separarse, el trato debe ser privarlo de la libertad y allá que se evalúe, pero que no se tome a la ligera. La violencia es una cosa y la salud mental es otra. Si se juntan en una sola persona, no debe andar libre el individuo. Bueno, César, aquí José está de acuerdo contigo, pero también teniendo en cuenta lo que comentaban los jóvenes con los cuales teníamos la oportunidad de hacerle las preguntas en las calles, ¿tú crees, así como Alejandro, que a veces en medio de ese afán por comentar de cualquier noticia que vemos, de un video que vemos y decimos que tenaz eso que pasó, simplemente comentar como lo superficial termina haciéndole un daño a la narrativa en general? ¿O tú crees que eso es un cuentazo? Y aquí está clarísimo que este tipo era un bandido que apuñaló a esa pobre muchacha y que no debe haber estado libre. Juan Camilo, la realidad es una, y es que hoy tenemos a miles de bandidos en la calle, porque los altos índices de reincidencia nos los dicen. Estadísticamente nos dicen que cada capturado que hoy hay en Colombia, que cae, que se le miran sus antecedentes penales, tiene 10, 12, 15, 16 anotaciones, y lo tenemos en las calles. Son bandidos que están en las calles haciéndole daño a los colombianos. Y eso no lo digo yo, lo dicen los datos. Las ciudades capitales tienen un alto índice de reincidencia por parte de estos bandidos que hacen es hacerle daño al país. Entonces, más allá
de que sea una tendencia y que los jóvenes hacemos parte de esas tendencias de comentar o de repostear. Lo que hacen es visibilizar. Los jóvenes que tú o que tu equipo pudieron entrevistar en las calles lo dicen. Y no lo dicen porque sea una tendencia, lo dicen porque es una realidad que estamos viviendo los jóvenes en Colombia, que estamos viviendo los casi 53, 54 millones de colombianos por los altos índices de violencia en nuestro país, porque la justicia no está funcionando y porque tenemos un gobierno que ha desfinanciado el deporte, que ha desfinanciado la Sí, ciencia, que ha desfinanciado el presupuesto de defensa, que hoy no tenemos un viceministro de Juventudes porque sí, nos iban a nombrar una persona que ni siquiera había terminado la universidad y que se graduó contadora en 15 días. Entonces, no es que sea una tendencia, es que es una realidad lo que hoy está pasando en Colombia, es una realidad lo que sí, está pasando en el mundo con respecto. Hay que ser realistas, en las cárceles de Colombia no existe una red social real porque las condiciones en las que hoy están los presos y millones de bandidos que están en las cárceles de Colombia no se están resocializando, están saliendo nuevamente a delinquir y por eso el Estado tiene que ser sí, fuerte, por eso la justicia colombiana tiene que ser fuerte con estos bandidos y dejarlos en las claro. cárceles para que realmente se resocialicen. Sí, sí. Bueno, muy valioso la opinión de César. Creo que Alejandro se refería más cuando hablaba de tendencias a cuestiones de este tipo. No, no creo que lo estuviera aterrizando propiamente al caso de Colombia, pero sí es cierto, allí también hay una disyuntiva y quiero comentarla contigo, Alejandro, que también tiene la oportunidad obviamente de responderle a César, y tiene que ver con que sí, hay una responsabilidad del Estado desde la Administración de Justicia, es cierto, pero también hay una responsabilidad del Estado por lo que tú comentabas, y es no poderle dar garantías a esta gente de resocialización ni de un tratamiento que permita que no vuelvan a reincidir, porque si no entonces vamos a quedar en un escenario en que el bandido va a ser bandido para toda la vida y el que tiene problema mental va a tener su problema mental para toda la vida y simplemente tiene que estar tras la reja siempre porque estamos aceptando que somos un Estado que falla en ese sentido. Pero adelante, Alejo, también si quieres responderle a César. No, pues a mí me parece, digamos, como muy importante mencionar que justamente César menciona el problema que tenemos hoy en día. No es tanto que la justicia no funcione, sino que tenemos las cárceles llenas, que las cárceles no están sirviendo para que la gente, no sé, tenga ingresos diferentes para cuando salga, digamos, como nuevamente a la calle. No están cambiando, digamos, como profundamente la vida de estas personas. No estoy diciendo que el Estado debería ser asistencialista, digamos, como con los presos, pero es una realidad que las personas que no cambian esos motivos que los llevaron, digamos, como a ser criminales, pues vuelvan a reincidir. Y ahí están las cifras, César lo mencionaba muy bien, pues las personas simplemente pasan un tiempo en la cárcel y vuelven, digamos, como a reincidir porque es que no tienen más salida. No hay forma de cambiarles también el chip de lo que pasa. Hay otra cosa que había visto, digamos, como estudiando, digamos, como también para este caso, y es que muchas personas están como con el chip de que esto es un ataque racista o de que esto tiene algo de racismo. Y me parece importante mencionar que esto también debería ser un ejercicio del Estado y no solo en las cárceles, sino también en los colegios y también en otros espacios que se tienen. Y es cómo entrenamos o cómo educamos a las personas para que piensen la diferencia racial, étnica, de cualquier tipo, no como una piedra en el zapato, sino como algo que nos permite también construir, que nos permite ser diferentes, crecer, buscar otras formas de impartir justicia, de resocializar a la gente, de brindar oportunidades reales a las personas. Creo que si solamente nos encargamos de vamos a enclaustrar a los que no funcionan, estamos dejando de lado toda la diferencia y todas las cosas que se pueden hacer distintas en la sociedad. Y creo que eso es como algo muy importante que me gustaría dejar acá. Claro, no, perfecto. Les tengo una excelente noticia. Ustedes hablaban de tendencia, pues la tendencia que no le metan cuento le está gustando tanto a la gente que nos acaban de dar 10 minutos adicionales de programa para que toda la gente, porque ustedes están ahí marcando tendencia. Entonces,
Les agradezco muchísimo y pues naturalmente la gente que nos está viendo también les agradece mucho porque ahí tenemos tiempo adicional. Yo quería mencionar algo sobre lo del punto del racismo, ya lo vamos a tocar. Quería mencionar algo sobre, si se quiere, la explotación política o la manipulación política de este hecho. Hubo una publicación del presidente Trump en su red social Truth con una fotografía de la joven asesinada y del responsable y el mensaje diciendo: he visto el terrible video de una joven y hermosa refugiada ucraniana que llegó a Estados Unidos huyendo de la guerra en Ucrania. El agresor era un conocido criminal con antecedentes penales, quien fue detenido y puesto en libertad sin fianza en enero hasta 14 veces. ¿Qué hacía ese hombre en el tren y en las calles? La sangre de esta mujer inocente manchaba el cuchillo del asesino y ahora la sangre de esta víctima está en las manos de los demócratas que se niegan a encarcelar a delincuentes, incluyendo el exgobernador Roy Cooper, quien aspira a ser senador. Carolina del Norte y todos los estados necesitan seguridad y orden. Y al final dice: voten por Michael Whatley para el Senado de los Estados Unidos. Él no permitirá que esto vuelva a ocurrir. César, ¿será que esto es un manoseo político inapropiado de una tragedia? Sí, sí, por supuesto que es un manoseo, como tú lo mencionas, pues digamos inapropiado pues, por la tragedia, pero sí creo que pues, debe haber un análisis por parte de las personas que hoy dirigen el sistema, tanto pues digamos el ejecutivo, el judicial y todas las ramas del poder público, pues digamos sí deben hacer un análisis de lo que está pasando en nuestro país, de lo que está pasando en el mundo, de lo que pasa hoy en Estados Unidos con relación a estos asesinos y bandidos que lo que hacen es manchar de alguna forma lo que se viene o la aplicación de justicia en complicidad de, pues por supuesto, los jueces o las personas que están a cargo, y lo digo desde la experiencia, que no cumplen con una función constitucional que es la de defender el Estado colombiano y de defender a los colombianos en todos. Entonces, decir que existe, pues digamos, de alguna forma intereses políticos con respecto a lo que publicó el presidente el presidente Trump, perdón, pues digamos, por supuesto que lo hay. Creo que no es el escenario, pero sí creo que esto debe ser una reflexión. Lo que pasó con Irina debe ser una reflexión de lo que está pasando, de cómo están funcionando los estados, de cómo estamos mirando la salud mental de las personas, también de cuáles son los fallos que está teniendo nuestra justicia, no solo en Colombia, sino en Estados Unidos y en el mundo. Sí. Alejo, del fáctico en esta tragedia, también sumado a lo que tú comentabas, que ahora los republicanos, por ejemplo, están diciendo que como era un afroamericano habitante de calle, los medios de izquierda radical no están publicando la realidad de esta noticia o no le están dando el cubrimiento que se merece. Sí, pues hay que recordar, digamos, como que Trump siempre ha estado en contra de todas las políticas que tenían los demócratas de buscar la equidad, de buscar la igualdad en cada una de las personas. Y me parece importante también mencionar que Elon Musk pineó en su Twitter, en su X, pineó no solo esta noticia, sino pineó también otras en donde hay casos similares, en donde personas afroamericanas han cometido delitos y quedan libres y vuelven y cometen delitos. Esto me hace pensar que sí hay una agenda detrás. Me parece curioso que digan que no se está hablando tanto de este tema cuando es una noticia que ya está, digamos, como en boca de todo el mundo. Nosotros aquí desde Colombia estamos hablando Hasta también nosotros, sí. de esta situación. Me parece, digamos, como también importante mencionar que yo creo que lo que están haciendo los republicanos, Musk y también, digamos, como los políticos republicanos, es justamente jugar a ser víctimas de, es que los medios no quieren cubrir estas noticias, es que los medios no quieren, digamos, hablar de estos temas que son importantes y que demuestran que todo lo woke está mal. Entonces, se venden como víctimas para poder imponer más fácil su narrativa, para que las personas digan como rápidamente como, uy, tenemos que luchar contra esta desinformación tan grande que estamos viviendo. No hay tal, no veo tal, porque he visto varios medios que están
publicando esta noticia. Y lo que sí me parece, digamos, como curioso es que está creciendo esa rabia contra los medios, creciendo esa rabia contra los demócratas, justamente promovida por ese algoritmo, ¿no? Entonces, Sí, interesante, digamos, como ver que no hay verificación de la información y que siempre esta idea de mover la rabia, de mover las cosas, pues puede presentarse como una trampa también para promover ideologías puntuales de ciertas personas. Y muy bien lo veíamos en el trino que acabas de mencionar, porque al final termina, digamos, como lanzando también la candidatura o apoyando una candidatura sí. muy particular. Es interesante ver eso también ahí. Claro, claro, gracias Alejo. Nos comenta también a través de nuestra línea en WhatsApp Enrique Bedoya. Un saludo Enrique, muchas gracias ahí por estar pendiente del espacio y le recordamos a los demás usuarios que nos ven a esta hora que pueden escribir al número 315-366-0201. Pero nos dice Enrique, buenas tardes, creo que debe haber una reforma a la justicia ya que no es efectiva en cuanto a condena se refiere. Es muy laxa con ciertos casos atroces, creo que debe haber cadena perpetua con casos de abusos sexuales contra los niños y niñas, aumentar las condenas a los delincuentes de corbatas, entre paréntesis políticos, y pone el emoticón de plata. Como en China, a la misma vez debe haber más construcciones de cárceles porque debido a la falta de centros carcelarios es que los sueltan porque hay hacinamiento. Eh, César, esta posición de Enrique, ¿esto es populismo punitivo o sí sirve? Yo creo que, como Enrique, existen muchos colombianos que piensan lo mismo. Lastimosamente en Colombia, como un principio fundamental está el derecho a la vida y pues digamos, cambiar la constitución, quitar el principio del derecho a la vida para que exista la cadena perpetua, pues bueno, ya la Corte ha sido muy clara con respecto al tema. Sin embargo, y en lo que estoy muy de acuerdo con Enrique, es que las penas deben ser mucho más duras y mucho más radicales con estas personas que no se están resocializando, sino que por el contrario le están haciendo mucho más daño al país. Yo ahorita te mencionaba, pues digamos, lo que yo considero en materia de fallos del Estado y en fallos incluso de esta administración, de este gobierno, con relación a desfinanciar ministerios tan importantes como el de ciencias, como el de deporte, el Ministerio de Deporte, y esto es un dato importante que todos los colombianos deben saber, el Ministerio de Deporte con relación a la administración o al gobierno anterior ha reducido su presupuesto en casi un 80-85%. Quiere decir que hoy estamos invirtiendo menos en lo social, hoy le estamos dando menos recursos a los jóvenes deportistas que existen en el país. Entonces, yo creo que el sentimiento de Enrique es comprensible, digamos, esa necesidad o esa sed de justicia que están sintiendo los colombianos porque no están sintiendo que existe un Estado garante de sus derechos. Y yo creo que todo esto, pues digamos, lleva a que ese sentimiento de Enrique sea el sentimiento de muchos de los colombianos. Y sí creo que debe haber una reforma a la justicia, porque hace poquito estaba leyendo que la mayoría de jueces hoy no son jueces que están en propiedad, sino que están nombrados para que, pues digamos, puedan de alguna forma descongestionar todo el sistema judicial que hoy está congestionado, el sistema, la fiscalía, los juzgados, hoy están Sí, congestionados, así que un delincuente va, acepta la culpabilidad y ya le quitan la mitad de la condena y va y hace 3 cursos en la cárcel y les quitan otros 4 o 5 años y tienes a un asesino, a una persona sí, que no se ha resocializado y que no se va a resocializar en 2 o 3 años en la calle. claro. César, ¿tú cuántos años tienes, César? Yo, 27. 27. Y Alejo, ¿tú cuántos años tienes? 29. 29. Bueno, son contemporáneos, pero lo que pasa es que hemos visto en Colombia en los últimos años que los intereses de la juventud se van volcando un poco más hacia los temas de seguridad, precisamente porque tenemos, pues César lo expone, tenemos una crisis de seguridad y tenemos un deterioro por cuenta del fortalecimiento de grupos criminales en Colombia. Entonces, tú ves a los jóvenes cada vez más hablando
de lo importante que es tener la seguridad para el ejercicio de los demás derechos. Y es lo que algunos incluso llegan a criticar y cuestionar y dicen, bueno, por eso es que el fenómeno Bukele es tan popular en América Latina y por eso es que la gente dice que quiere un Bukele en Colombia, precisamente por la falta de garantías para la ciudadanía. Pero Alejo, ¿tú crees que ese enfoque quizás de construir más cárceles, de no permitir o de no priorizar la resocialización, sino de tratar de tener más espacio donde podamos recluir a los bandidos, es una solución sostenible en el largo plazo? Yo creo que es un pañito de agua tibia, hacer más cárceles y hacer más, digamos, como centros penitenciarios de alguna forma. Siento que sí es un pañito de agua tibia, siento que necesitamos una estrategia mucho más grande, que implique también la inclusión, digamos, como de esas otras dimensiones que mencionaba también César, como el deporte, la recreación, la educación, todos tienen que estar, digamos, como puestos para destruir algo que tal vez en Colombia y que en el resto del mundo está cobrando muchas víctimas, y es la polarización política. Cuando nosotros nos señalamos a los diferentes, digamos, a los que pensamos distinto, como personas con las que nos ahí hay un germen de violencia. Y ese germen de violencia es el que hace que algunas personas decidan, digamos, como asesinar, decidan cometer, digamos, como actos violentos. Pero yo creo que lo más importante es eso, que todos como sociedad empecemos a desarrollar un poco más la conciencia de qué significa eso de que hablamos cuando hablamos de resocializar a las personas. Yo creo que toda la sociedad necesita resocializarse de alguna forma, porque no estamos dispuestos a entablar diálogos con los diferentes, no estamos dispuestos a entender otros puntos de vista distintos, y creo que esa pelea ideológica puede llevar a que se generen muchos más casos de violencia, a que necesitemos de alguna forma más punitivismo, cuando en realidad yo creo que Sí, lo que necesitamos es un marco educativo, digamos, como mucho más grande. sí. Bueno, Alejo, César, hombre, muchísimas gracias por el tiempo de ambos. Pasamos un rato chévere aquí, creo que la gente también lo valoró porque estuvieron participativos, entonces les agradezco muchísimo. En una próxima ocasión nos veremos y un saludo y que gane la selección esta noche. 3-0, Que gane 3-0. la selección. No, 2-0, 2-0, seamos realistas. Bueno, bueno, que gane, que es lo importante. Y a todos ustedes también muchísimas gracias por comentar, por estar conectados aquí con nosotros en esta nueva entrega de Que no le metan cuento. Nos vemos el próximo martes. Chao.